El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, podamos llegar por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Evangelio según San Lucas. En esos días, María partió y se fue rápidamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Bueno, le pedimos entonces a María que sea quien nos acompañe y nos ilumine en lo que vamos a compartir hoy. Bueno, les invito a ver, yo me tuve que hacer el machete porque la semana pasada falté. Ya se me... A ver, ¿quién se acuerda que fue lo vimos en el primero? ¿En el primero? Sí. La Navidad. No, en el primero lo de liturgia y sinodalidad. Los tiempos. Después en el 2, el caracol. los tiempos litúrgicos. En el 3, la introducción al Evangelio de San Lucas y la lección de Dios. En el 4, que nos tocó allá arriba, la parte de la misa. Después vino Jorgelín, después tuvimos la importancia del canto en la celebración litúrgica. En el próximo hicimos un nuevo repaso del tema de todo lo que es el año litúrgico. Después vino Jorgelín y nos habló, de un tema que no estaba previsto y después de la celebración de la palabra. Y la semana pasada Jorge, que vino con el tema de los guiones, que yo, como yo lo vi por TV, porque no estoy. Entonces, les quería, como vieron, como dar no una justificación, pero vieron que para hacer la guía, Jorge también dijo que necesitamos saber el tiempo de los tiempos litúrgicos. No solo las lecturas, sino el tiempo litúrgico. Por eso es que le dimos tanta importancia y tanto tiempo, porque era mucho contenido al tema del tiempo litúrgico. O sea, no hay otro. Pero como para que vean que no es que hemos gastado tiempo en vano, quisimos embarullarnos mucho con muchas cosas, sino que hay muchas cosas para tener en cuenta. Creo que habría más todavía. Pero vamos a ir caminando después despacito. Así que hoy tenemos, yo leí el Evangelio de Lucas, la anunciación de la visitación de María a Isabel, ¿no? Y dice que Isabel, al oír, ¿no?, el saludo del ángel, el niño salta de alegría en sus entrañas. Supongamos, vamos a ponernos en situación. Puede ser como no. O sea, alguien llama a la puerta y en vez de golpear las manos en mi casa, como suelen hacer, me pegan el grito. ¡Amelia! Pues yo estoy lejos del portón, estoy más o menos como José Manuel. Y yo ya por la voz sé quién es la persona, o intuyo quién es la persona. Y acá parece que pasó lo mismo. Porque dice, María entró en la casa de Zacarías. Puede haber entrado en el patio, no necesariamente en la casa. Y de ahí quizás le pegó el grito, ¡hola Isabel, hola Zacarías! Y con esa sola voz, Isabel, el niño, ella ya conoce por la palabra a su prima. No la vio. No dice el texto que la vio. ¿No? Entonces, hoy hemos preparado como la importancia que tiene la palabra de Dios en las celebraciones litúrgicas y en nuestra vida en general. ¿Por qué? Porque
Ustedes imagínense, una pregunta práctica. ¿Los evangelios los escribió Jesús? No. ¿Quién escribió los evangelios? Los evangelios. Los evangelistas, apóstoles, gente que vino después de Jesús. La Biblia, el Antiguo Testamento, ¿quién lo escribió? También los apóstoles. No. O sea, lo escribió otra gente, pero al principio, incluso en el Antiguo Testamento, lo primero fue de transmisión oral, era de padres a hijos. Sobre todo ese que dice, escuchen Israel, el Señor será un solo Señor. Bueno, eso, escuchen, era de padres a hijos. Y todo fue contado de padres a hijos hasta que llegó el momento que se empezó a escribir. Y con los evangelios, Jesús habló, no escribió. Pero yo pensaba ayer, o sea, como no se me va metiendo, cómo Jesús hablaba y cómo los discípulos o los apóstoles recibían que fueron capaces de escribir prácticamente y al dedillo, ¿no? O sea, que si bien, como decíamos, cada uno lo vio desde su comunidad y cómo la persona era, como nos pasa a nosotros, ¿no? En nuestra realidad. Pero Jesús no escribió el Evangelio, Jesús lo habló, Jesús lo predicó, Jesús lo anunció. No lo escribió. Entonces, una de las importancias de la liturgia, sobre todo de las celebraciones de la palabra o la misa, es que nosotros no leemos la palabra, nosotros la escuchamos. O sea, nosotros no venimos a misa y nos sentamos y ponemos la Biblia acá adelante y empezamos a leer, como se llama la lectura que corresponde a ese domingo. No. Hay alguien que se para y la proclama. Por eso, miren, ¿vieron la diferencia que hizo Jorge la semana pasada entre guía y animador? Claro. ¿Se acuerdan? Guía y animador. Que él decía que el guionista más que un guía es un animador que va mostrando el camino. ¿Sí? Y en la liturgia, con respecto a la palabra, el que se para a leer, tanto cualquiera de nosotros como el sacerdote, no lee, proclama. En ese momento, de cada uno de nosotros que pasamos a leer, Dios hace uso de nuestros dones, de nuestra persona, de nuestra voz, para hacerse escuchar a la comunidad. Tanto en las lecturas del Antiguo Testamento como en las lecturas del Nuevo Testamento. Nosotros proclamamos, no leemos. ¿Se entiende? Sí. ¿La diferencia? Ahora voy profundizando un poquito en las diferencias. ¿Por qué? Porque uno no nace con esto. Yo les cuento. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la misa? Que yo les contaba que iba con mi nona a la misa y yo la miraba yo iba sentada como quien se sienta en el cine porque no entendía nada. Bueno, les cuento. Empezamos a ir a misa. Un día, como la comunidad a mí me conoce, ahora desde que yo nací en esa comunidad, entonces un día me dice una de las señoras, ¿no querés leer la palabra? Y yo le digo, no. ¿Por qué? Porque Amelia no leía de corrido. Yo no sabía leer de corrido. O sea, primero que no me iba a subir. Y segundo, que no leía de corrido. Entonces, ¿qué pasó en mí? Me dio tanta vergüenza interna el haberle dicho que no, porque en ese momento no podía porque no leía de corrido. Ni siquiera entendía lo que leía, imagínense. Entonces, yo cuando volví a casa empecé a tomarme tiempos en el día que mi papá me decía, ahora esta con cual se levantó, porque yo no tocaba un libro ni para estudiar. Entonces, y me tomaba mi tiempo para leer, no es que leía en voz alta los gritos, pero me iba a la pieza y leía, digamos, un tono que solo me escuchara yo, intentando ponerle el punto, la coma, los acentos, entender lo que estaba leyendo. Obviamente que calculo que el cursito que me inventé debe durar como año y medio, 2 años, hasta que me animé por ahí a decirle sí a esta señora para leer la palabra. ¿No? Pero por eso digo, yo no nada leyendo. Entonces, ¿qué implica esto? Que no tenemos por qué en este momento sentirnos que no podemos.
todo el que quiere puede. El tema es tener práctica. ¿Se entiende? Mira, señorita. Bueno, con esta introducción vamos a ir viendo ahora algunas cositas prácticas. Como digo, o sea, entonces, como primera idea es, el lector no nace, se hace. ¿Y con qué se hace? Con práctica. ¿No? Entonces, sí. Quería decir algo. Ahí viene. Tomo la palabra en este puntito, porque justamente yo también a los 19 años que entré en la vida misionera, fue ahí que me dijeron, por favor, ¿podías leer la lectura? Yo tenía secundaria, y no fue mala la secundaria, fue buena, pero yo nunca había leído en las celebraciones, ni en mi parroquia, ni en ningún lugar. Entonces, bueno, yo dije sí, pero no me enteré de nada de lo que leí. O sea, estaba totalmente... No, claro. Sí, en otro, o sea, yo me solo preocupado por las letras que tenía delante, pero yo no tuve capacidad de comprender nada. Imagino que los que me oyeron comprendieron menos. Entonces, bueno, después empecé la vida misionera, ahí claro, las casas de formación, postulantal, noviciado, la teología, bueno, uno ahí, o sea, te van introduciendo de a poco en el manejo de la Biblia. Más que nada te enseñan a rezar, te enseñan a meditar. Entonces, bueno, ahí fui creando más familiaridad con la Sagrada Escritura. Pero bueno, fue más una familiaridad como personal, aprendes a rezar, y intelectual. Ir a las materias, 5 años con las materias de filosofía y teología. Entonces, bueno, vas entrando en el mundo de la Biblia. Pero la práctica yo no la desarrollé ahí. Y es que a los 26 años termino, me ordeno y voy para Brasil. Y me mandan al campo, 27 pueblos. 2 días en un pueblo, un día, paso al otro, vuelvo a casa. Llegaba a las capillas y bueno, era para la misa, para los bautismos, lo que fuese. ¿Y cuál fue el problema? Padre, yo no sé leer. Padre, yo no sé leer. Iba a las bodas, por favor, firme. Padre, ¿puedo firmar con el dedo? Yo no sé firmar. O sea, me encontré con una gente analfabeta y el problema era encontrar a alguien que pudiese hacer las lecturas que no tuviese que hacerlas yo. A veces había la maestra, pero la maestra del pueblo. Pero muchas veces no era la maestra, ¿no? Era, padre, es que yo, a ver cómo lees. A ver, me sentaba ahí y claro, pues nada, a practicar. Lee, no, ahí no, mires, la acento. No, mira, esa palabra es desconocida. No, mira, esa hay que decir así. Leía una vez, le iba corrigiendo. Toda otra persona. A la segunda vez, es mejor, la tercera vez. Bueno, yo voy preparando la misa, ustedes sigue ahí practicando, Volvía. Ahí me di cuenta un poco de lo que era la liturgia. Y me di cuenta de que que no nacemos sabidos. Porque a veces venía la maestra, digo, no puedo, yo soy la maestra. Nadie se enteraba de nada. Leía todo, nadie se enteraba. Por mucha maestra que era. Porque no le daba entonación, no le daba sentido. Leía todo, era como que había como el diario,
tampoco, o sea, una cosa y la otra, o sea que bueno. Por ahí yo me fui, bueno, de los años, me fui dando cuenta de, bueno, que la liturgia es un mundo y que uno tiene que ir, como que entra en una selva, va descubriendo unos árboles de otros, y vas aprendiendo, vas conociendo. Y bueno, eso fue lo que, así como yo fui entrando en este mundo, y bueno, aquí estamos hoy. Bueno, como verán, nos hablamos al tema al principio. El lector no nace como no nace el guía, como no nace el cura tanto hecho ya sabiéndose la liturgia, como no nace un guitarrista si no aprende a tocar acá. Por lo menos como yo no sé música, yo solamente sé seguir a otro y ahora ponerle que tanto soy. Ponele. Entonces, una de las cosas para lograr esto es que, ¿qué pasa? Nosotros, sobre todo los que podemos tener el don de la lectura, es no llegar y ya tener leída la lectura. Sobre todo en la comunidad que todo el mundo tiene la liturgia ¿cómo se llama? La liturgia diaria, ¿no? Ya tener leída la lectura. Sobre todo, y otra cosa, no es bueno que se le dé a leer a quien llega 3 minutos antes de empezar la liturgia. ¿Por qué? Porque ni llega a la voz, ni siquiera a ver de qué lado está la lectura. Yo le decía a José Manuel cuando compartíamos el día de Corpus Christi, si no hubiese sido Juan Manuel quien leyó la segunda lectura, entre el Salmo y la segunda lectura había una oración de Corpus Christi que a veces se lee, nosotros lo veíamos y sería no se leyó, y Juan Manuel tuvo que dar dos hojas mínimamente tuvo que girar para encontrar la lectura. ¿Se dan cuenta? Si invitamos a alguien a leer la lectura que ni siquiera lo llevamos hasta Lambón y le mostramos dónde está la lectura que va a leer, es lo más probable que se pierda. Porque no lo saben. Y por otro lado, el intentar que quien vaya a leer le podamos decir en la semana, como para que se vaya preparando. ¿Vas a venir a misa, fulano? Sí, bueno, te encomiendo la primera lectura y pasarle la cita, aunque sea que la lea desde su Biblia y cuando llegue acá la lea una vez o dos desde el Lambón. Porque el leccionario va a cambiar las traducciones, como hemos visto, ¿no? Entonces, para que estemos familiarizados con eso, porque es, ¿cómo decirlo? O sea, por ejemplo, un ejemplo práctico. Nuestra mente, generalmente cuando lee, recuerda lo que leyó. Y palabras que no son conocidas. Pero en la Biblia hay palabras que no nos son conocidas. Por ejemplo, es muy común que digan, en vez de los cristianos de Galacia, que el que lee dice los cristianos de Galicia. Y Galicia en ese tiempo no existía. O sea, en vez de decir en lectura del libro de Deuteronomio, dice lectura del libro deuterocanónico. Porque ves, no es que me equivoco porque tengo ganas, es que son palabras que no están en nuestro vocabulario. Y quiere decirles que bendito sea Dios en el cielo, como ya les decía, que la genealogía de Jesús, que está en Lucas y que está en Mateo, ¿no? Donde empieza, y es hijo de fulano y de mengano y de sultano, nombre más raro que no sé qué, que esa lectura le toca al cura. Pero guarda que le toque la celebración a alguno de ustedes y la tengan que leer, es un trabalengua. ¿Se dan cuenta? No porque o sea, necesitamos eso, ¿no? Tomarnos el tiempo con la palabra. Porque si no, ¿qué pasa? Cuando la leemos y no la proclamamos. ¿Se dan cuenta? Y la gente no nos entiende. Porque no saben lo que estamos leyendo. ¿Se dan cuenta? Esto es así, es otra lengua, o sea, aunque está traducida a nuestra lengua, hay palabras que no se traducen. Los nombres propios y de lugares no se traducen. Más o menos lo transcriben para que suene parecido a lo que ellos entienden. Pero es como aprender otra lengua. Los que nos han metido en el mundo de las lenguas, pues sabemos lo que es eso. O sea, tienes que ser deletrear como un niño. A, B, C, D.
O sea, no es fácil. Lo más fácil es redondear. Para salirnos del apuro de la palabra, ¿verdad? Decir algo. Pero no, ahí no dice eso. Y fíjate que hay, a lo mejor en tu Biblia dice Judá, pero en la que tienes delante tiene el acento, dice Judá. Entonces, no leas por lo que ya sabes, no, lee lo que te han puesto delante. Hay que deletrear las palabras extranjeras, hay que deletrearlas como un niño, para no decir cualquier cosa que se ría a la gente, porque entre la gente hay gente que sabe. Entonces, no lee cualquier cosa. O sea, es otra, aunque es una traducción, pero viene de otras lenguas y hay palabras que no se pueden traducir, porque son nombres propios de personas o de lugares. Entonces, hay que ir deletreando, hay que entrenarse antes para no decir cualquier cosa que la gente no entienda o se ríe. O sea, no tener miedo de preparar. La lectura se prepara. Primero porque es viene de otro mundo y tienes que decirlo en esta lengua. Entonces, eso no se puede improvisar. No se puede improvisar. No solo por eso, sino por el respeto que se tiene a lo que vas a leer, porque lo que vas a leer no es tuyo. Te piden prestada tu voz, pero no solo prestado, no, hace un buen servicio. Cuando no sobra, si vas a ver la primera lectura, no sobra que te leas la primera, que te enteres de la segunda, del Salmo, de la segunda y del Evangelio, que leas el conjunto. No, pero yo voy a hacer la primera lectura. Sí, pero ¿saben? Cuando se hace una casa, se hace un encadenado primero. Hay unos fundamentos, hay un encadenado. Todo está trabado, todo está unido. La primera lectura tiene que ver con el Evangelio. El Salmo tiene que ver con la lectura que lo precede. Entérate de las tres lecturas, aunque vayas a leer una. ¿Por qué? Porque es un encadenado, está en relación y tiene más. Si te toca el Evangelio, por ejemplo, de la Anunciación, esto es un ladrillo, pero ese ladrillo está puesto a continuación de otro que tiene relación. O sea, lee lo que vino de antes y lee lo que viene después de ese Evangelio. ¿Por qué? Porque lo que vas a leer es un trocito de una conversación que viene de atrás. Pues lee para comprender de qué está hablando, por qué viene eso. Leí que Jesús fue, o está San Pedro San Pablo. En Cesarea de Filipo, Jesús le pregunta a los apóstoles qué dice la gente que es el Hijo del Hombre. Ese evangelio está puesto ahí porque viene de un contexto, viene de lo que está hablando Jesús. Han matado a Juan el Bautista, primo de Jesús, profeta. ¿Cómo quedó Jesús? Jesús se tomó unas vacaciones, se fue fuera para digerir, porque es su pariente, es su primo, es un profeta y él es otro profeta. Jesús dijo, me están avisando. ¿Y qué pasa? ¿Y qué estoy haciendo? Y la gente habrá comprendido. Yo no sé. ¿Y yo? ¿Cómo quedó Jesús? Era un hombre. Él necesitó saber dónde estaba parado. Quiso saber lo que ellos pensaban. Y les pregunta. Pero escuchándola a ellos, él también se examinó a sí mismo. No está ese evangelio por acaso. Fíjate que viene de lo que está pasando. Porque el evangelio es un encadenado, una cosa tras otra, pero es una secuencia. Con eso quiero decir que los lectores tenemos que hacer el camino que yo hice. Ir entrando en el mundo de la Sagrada Escritura.
ir conociendo los evangelios, ir entrando, ir amando, irnos familiarizando, ver cómo Dios habla. Padre, pero es que nosotros no vamos a ser novicios ni misioneros. Vas a hacer un servicio a la comunidad. Vas a transmitir la palabra de Dios. En la medida en que eso sea carne de tu carne, lo vas a transmitir de una manera que llegue a la gente. Porque se trata de que llegue a la gente, que tu palabra provoca en el otro una emoción, un sentimiento. Dios le toca a través de tu boca, porque lo que tú dices está atravesado por una experiencia creyente de fe. Tú estás transmitiendo tu fe en la forma de hablar, o estás hablando de memoria, que nadie te cree, no convierta a nadie, porque no llega. ¿Por qué? No llega porque no llegó a vos. Si no llegó a vos, tampoco va a llegar a él. Padre, una preguntita. Es tan cierto lo que dice usted, porque a veces cuando uno lee, uno se emociona mientras que va leyendo. Se emociona, a mí me ha pasado eso. Uno se emociona cuando va leyendo, Cuando va leyendo se y emociona. si a vos te emociona, posiblemente eso va a emocionar a otro. Y el Señor le va a tocar a través de que te tocó a vos. Muy bien. Como se dan cuenta, todo esto es para hacer práctica. O sea, una práctica previa, una preparación previa. ¿No? Esto de saborear las lecturas antes de leer. Otra de las cosas es cuando nosotros en la misa, ya sabemos que nos toca leer, ¿a dónde nos tenemos que ir a parar cuando dicen la lectura, todo eso? Vamos a la boca, nos paramos. Bueno, no es bueno que estemos al final de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no, creamos mucha situación que la gente no sabe ni qué va a pasar. En cambio, nos podemos, por lo menos estar hasta el momento que vamos a leer cerca del ambón, ¿no? O en el primer banco. Después, si me quiero ir a sentar con mi familia en el último banco, me voy. Pero el servicio implica que yo esté cerca, ¿no? Para poder reaccionar rápido. Sí. El domingo pasado, justo yo elegí a un señor que viene con la esposa, con los chicos, que lea, y a otra señora que es abuela de unas nenas. Y le digo, por favor, porque yo eso siempre lo tengo en cuenta. Le digo, por favor, mira, separate un poquito, le digo, te voy a robar a tu marido, le digo eso. Quédense acá, porque que no haya mucho espacio. Claro. Porque es como que... Y no solo eso, sino que a veces tenemos gente que le pedimos que lea, le hicimos que lo practique y todo, pero no se ubica por el tema de los nervios en qué momento de la misa va a leer. Entonces yo lo tengo que mirar de donde estoy guiando, allá en el fondo, para que se entere que le toca a él. Pero yo lo tengo cerca, le toca. ¿Sí? Y otra cosa es, cuando yo subo al altar, cuando yo subo al altar, no hay que ni correr ni ser una tortuga. ¿No? Con el paso normal que tenemos. Y aunque tengamos miedo, porque el miedo, les cuento que no se va nunca. Al que se le haya ido el miedo, que me lo diga, que me diga el método, porque a mí no se me va nunca. Es el tema de mostrar seguridad. No tenerla, quizás, pero sí mostrarla. Y una de las cosas es, antes de empezar a leer la lectura, porque el animador por ahí dijo algo, ¿no? Antes de la lectura, una munición. Yo subí, tengo el micrófono, y a veces nos pasa que la gente todavía se está sentando, porque recién se sentó. Entonces, tomarnos el tiempo de esperar, mirar a la gente como diciendo, a ver, que todos se serenen. Y empiezo con la primera, sobre todo que va a leer la primera lectura. Dejamos eso, que la gente se serene y después empezamos a leer. Me lo dijeron a mí el otro día, yo no lo tenía en cuenta con el tema de los cantos. Amelia, vos decís el número de canto y largás el canto y la gente no lo encontró. Bienvenido sea que el que me lo dijo, porque yo no me di cuenta. Es más, no me di cuenta nunca. Siempre lo he hecho así. Bueno, ahora estoy intentando que me salga. No prometo nada, pero por lo menos lo tengo en mente. ¿Se dan cuenta? Todos tenemos algo para aprender.
y es otro que te lo aporta, ¿no? Entonces, en eso, bueno, pues está por demás decirlo, ¿no? El tema de la vestimenta. O sea, ¿por qué? Porque cuando uno va, sube al altar, uno hace esto, ¿no? Entonces, tanto varones como mujeres, o sea, un varón en short o en bermuda para leer la lectura, no, podría ser, pero no sería la forma, o sea, como darle el valor a lo que voy a hacer. Es un servicio a la comunidad. Soy una persona que va a quedar expuesta, porque me van a ver de todos lados, ¿no? Entonces, como eso, como ir viendo todas las cosas que podemos tener a tener en cuenta para, ¿sí? O sea, si el cura subiera de cualquier forma con una alba toda sucia o no sé qué, ¿no? ¿Qué respeto le tiene al altar? O sea, puede haber sido que se le cayó el mate cocido porque tomó un mate cocido antes, bueno, es lo que hay. Pero en lo posible, intentar de la manera más digna, ¿no? El decoro, sobre todo. Claro, es de estar decoro. O sea, yo no me tengo que poner la mejor ropa, porque no la tengo. Simplemente que esté medianamente, o sea, ¿puedo estar en zapatillas? Sí. ¿Puedo estar? No, eso no hace. ¿Puedo tener pantalón de gimnasia? Sí. El tema es cómo estoy vestido, no que tengo. O sea, cada uno tendrá lo que puede. O sea, la gente no solo escucha, la gente ve. La gente ve. O sea, tú te pones ahí delante, la gente mira. Ve lo que tú. Entonces, ver, pensar, me van a mirar todo. Cómo voy vestido, cómo les miro. Todo eso transmite, ayuda o distrae. Entonces, si yo voy a transmitir algo que no es mío, yo voy a ir no voy a distraer a la gente por nada de lo que intentar, sea hombre, sea mujer, vea cómo me presento. Eso es importante. Que voy a hacer un servicio a otro. Y tiene que ser todo favorecer para que llegue el mensaje, no distraiga a la asamblea. Cuando empiezo, como decía Amelia, miro a la gente. Cuando termino, le miro a la gente y digo, palabra de Dios. ¿Sí? No digo palabra de Dios, no, palabra de Dios, mirando a la gente. Bueno, y ahora vamos a escuchar algo, ¿no? Para ver lo que sigue, para ponerle un poco de humor a esto. Un poco de humor, pero se van a dar cuenta de que vamos a hablar ahora. Seguimos con el tema de las lecturas. Pero, a ver, porque tenemos un celular que no es el mío. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a escuchar. Y quizás alguien conoce, porque nada es inédito, pero a nosotros cuando lo empezamos a preparar nos dio mucha luz. Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Macropiero cuando ya eran grandecitos. Cuando ya eran grandes hitos. Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Macropiero cuando ya era grandecito. Cuando ya eran grandes hitos en la historia de la música. Por ejemplo, un conocido crítico se refirió a Mastropiero. Punto. Con esto termino. Con estos términos. Me falta el... Con estos términos. No le he puesto... ¿Ves? Arriba la T. A veces se borra... ¿ves? La diéresis. No tiene nada. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero con métodos. Con métodos pocos. Claro. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos?
siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaz ambición. Tenaz, en el medio no hay nada, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales en que estuve excitado, muchas veces he citado el fracaso de su operación, el fracaso de su ópera, Sion y el judío era antes, y el judío errante, que se basaba en una vieja leyenda hebrea. En una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Hebrea va con H. Siempre dije que dicha ópera fracasó porque no muestra los sexos. Los dos sexos. No muestra los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con las vicisitudes más adversas. Por entonces conoció a los condes de Freistadt y cuando ya no podía más, acudió a la condesa. Ella lo conectó a Mastropiero con el agregado cultural de la Embajada de la República de Banania. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. ¡Pará! Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es, todo esto es, ¿qué es esto? Todo eso se tostó, ¿sí? Ese seto es dos tes, eso es ser, esto es tos. Tose, toto, o se destetó, tete, o es... ¡Ah! Esto es todo. ¿Se dan cuenta? O sea, obviamente lo llevamos a la enésima potencia, como decir, no cantamos un villancico en cuaresma. Pero se dan cuenta que con un acento, vicisitudes, ¿quién se entera de bicicleta? ¿Se dan cuenta? Y eso nos pasa, me ha pasado. O sea, nos ha pasado a todo el que lee. Claro, el tema es, si yo lo leía antes, por lo menos cuando hay palabras raras que van a aparecer en la Sagrada Escritura, le puedo preguntar a alguien o cómo se lee o de qué estamos hablando. O si tiene acento, no, a veces. Claro, porque por ejemplo la palabra la palabra Samaria, en algunas traducciones aparece como Samaria, en otros Samaria porque tiene el acento, depende de la traducción. Entonces quizás yo me puedo acercar a alguien y decirle, ¿y cómo la leo? No tengo obligación de saberlo, pero sí tendría la responsabilidad de buscar a alguien que me ayude. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿por qué el tema de incluso al formar a la persona, no necesitamos decirle que no va a leer nunca? Porque el que no se equivoca, no aprende, ¿no? Pero al mismo tiempo, darle la lectura antes como para que la tenga leída. Porque si no, lo estamos poniendo nosotros entre la espada y la pared. ¿Se dan cuenta? Cuando hay palabras que nadie se entera de que las cambiamos, todo bien. Pero a mí me ha pasado que en una comunidad ha producido carcajada. O sea, y la persona la pasa mal el que está al frente. Porque se equivocó por lo que dice, pero provocó en la asamblea una carcajada de lo que había dicho, ¿no? Y otra cosa que me pasó una vuelta también fue que teníamos un chico que tenía 16, 17 años y que por su familia, qué sé yo, él empezó a leer, claro, leía muy bien. El tema es que retaba a la gente leyendo. Le faltaba nada más hacer esto con el dedo cuando leía. O sea, de la forma en que leía, obviamente no se equivocaba, todo. Pero en la forma, en la entonación que le ponía a la palabra, María llegó a visitar a Isabel. O sea, dura. Entonces, ni siquiera te metes en el personaje que está hablando. Si habla Pablo es una cosa, si habla Jesús es otra, si habla un profeta es otra. ¿Se dan cuenta? Y esa persona hubo que ir de a poquito
porque esa vuelta sí, no entendía, y no sé, 16, 17 años, cómo hacerlo cambiar. Hubo que empezar a ver cómo ir corriéndolo de a poquito sin que se dé cuenta. Es más, le teníamos que bajar el micrófono, el sonido del micrófono de él cuando sabíamos que él iba a leer, para que tenga menos volumen, porque se aprovechaba hasta del volumen. Y no lo hacía conscientemente, porque en 16, 17 años no es consciente de lo que está haciendo. Es un estilo propio. Sí. Pero es un estilo que tiene propio y no es un estilo para leer la palabra de Dios. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Ahí está el tema de lo que descubramos cada uno de nosotros, cuál es nuestro don, ¿no? Y entonces, con esto de que decíamos, ¿no? De esto de cambiar las palabras, si yo voy leyendo despacio, yo tenía un profesor de literatura que decía, lea que yo le ato a la perra, no corra, porque la perra no lo va a morder. Y así nos acostumbramos a intentar a leer un poco más despacio. Yo soy una persona que también se apura normalmente, como verán. Pero cuando me toca proclamar la palabra, lo intento. A veces no me sale. Pero lo intento por lo menos ir un poquito más despacio, ¿no? Para que la persona que está al frente me escuche y entienda lo que estoy diciendo, ¿sí? Y, claro, si nosotros hacemos esto, haberlo leído antes, y podemos leer pausadamente, la vamos a pasar mejor también nosotros. Es una cruel realidad. Pero si nosotros estamos todos preparaditos, ya lo tenemos bien ensayado, lo hemos leído en voz alta, entonces ya va teniendo, como se llama, incluso también hasta las reglas de puntuación. Porque ahí, por ejemplo, una cosa que yo noté acá en la comunidad, y que ustedes vieron que el Salmo es muy diferente a las lecturas, ¿no? ¿Por qué? Porque el Salmo no le habla al pueblo. El Salmo le habla a Dios. El Señor es mi pastor. ¿A quién le estoy hablando? A Dios. O sea, tú me sondeas y me conoces. ¿Sabes? Cuando me siento y me levanto. ¿A quién le estoy hablando? A Dios. El que lee la lectura del Salmo, en el fondo, lo que está haciendo es hacerse voz de toda la comunidad y le contesta a Dios en una palabra, que puede ser una súplica, una acción de gracias, una alabanza, pero le está hablando a Dios. Entonces, yo aquí en la comunidad vi que, por ejemplo, en el caso de Guido tiene una actitud especial para leer el Salmo. Y tiene el don. Lo pone a leer la lectura y no lee igual, pero le das el Salmo a Guido y queda un espectáculo, ¿no? Entonces, por eso es ir viendo para qué tiene don cada persona. Y también el tema así de entenderlo, ¿no? Porque esto no es soplar y hacer botella, ¿no? Entonces, por eso el tema de ver qué leo, cómo lo leo, ¿no? Inclusive, en el caso, ahora voy a hacer una analogía con el animador. El que lee desde el ambón, es imposible no verlo, porque está parado allá arriba. Y por lo que escuché la semana pasada en lo de Jorge, del tema del guión, estaban en esta de la disyuntiva de que nosotros estamos pelotados como piojo en peluca ahí en el lugar ese, donde nos toca acá en la comunidad, porque no hay forma de sacar al coro de ahí, porque no veo al cura, el guía tiene que mirar al cura, todos tenemos que estar viendo de quién celebra, quién dirige la celebración. Entonces, el guía, en vez de guiar contra la pared, podría guiar un palmo más después del ambón en el escalón de abajo en el primer escalón. Y un poquito más allá del ambón. ¿Para qué? Para que la gente me vea. Porque yo les digo, cuando yo llego a la mañana y hay alguno que está por acá y van llegando y empiezan a ensayar algo, si yo no les digo, hola, estoy acá, la gente sigue hablando y haciendo lo de costumbre, conversando con uno, conversando con otro. Cuando yo les digo, bueno, nos vamos a ir sentando, vamos empezando me empiezo a comunicar con ellos, no empiezo a hablar en off. Ahí es donde la gente empieza a agarrar el cancionero y empieza a decirse, bueno, vamos a cantar. Alguno que me dice, no te olvides de decir el número, ¿no? Por eso digo, o sea, ahí empieza la conexión. Entonces yo cuando vi el video de Jorge, decía, a ver, ¿dónde lo pongo al guión?
O sea, ¿dónde pongo el animador? Para que se vea. Entonces, yo ya de por sí, incluso hasta las lecturas, no debería leerlas desde allá, sino desde ese lugar. ¿Se dan cuenta? Si me toca leer la versión de los fieles, no las leo desde ahí, las leo desde ahí, de donde la gente me está viendo. Desde ahí, ¿y desde ahí qué es? O sea, desde la pared antes de pasar el ambú. Explica bien A ver, acá, estamos hablando acá en Luján, ¿sí? Esto es el ambón. En Luján tenemos, yo estoy, por ejemplo, el altar estoy acá, a mano derecha del cura está el ambón, ¿sí? Y en un pedacito de 1 metro cuadrado tenemos a quien canta, quien toca, quien lee, todo el mundo por ahí. Como decíamos la vez pasada, al tener los micrófonos y todo, acá el coro no puede estar en el fondo. Es una realidad. Lo mejor que ideal sería que el coro no estuviera en el lugar donde está. Pero es lo que hay. Entonces, si yo en Luján me pongo más al medio, la gente me ve. Y el otro día pensamos también en San José de la Montaña. En San José de la Montaña leen del lado opuesto al ambón. El ambón está del lado derecho y quien guía se pone al lado izquierdo. Ideal. Lo único que suba al escalón. Que suba al escalón y no lea digamos, donde la gente no lo ve. Entonces, si vamos acostumbrando hacia la gente, y en el valle tenemos el ambón también a la derecha, ¿verdad? Sí. Pero si no recuerdo mal, el animador se pone frente al equipo o detrás del equipo para guiar. ¿Estoy correcta? Sí, al lado del equipo. Sí, bueno. Entonces ahí podría subirse bien como acá. Subirse al primer escalón y que la gente me vea. No, se quedaría todo, no. Desde ahí se ve, en el valle se ve perfectamente a los que animan. Es decir, el valle es la mejor iglesia de las nuestras para celebrar. Pero en sí, los arquitectos no conocían liturgia. Hay que decirlo. Hoy hay conocimientos, y cuando se va a hacer una iglesia ya está todo fijado. Y dónde va el altar, dónde va la pila bautismal, dónde va la monja. Todo eso tiene que ser un arquitecto que tiene está asesorado litúrgicamente. Si no, te pone el ambón fijo en un lugar, ya no se puede mover y está fuera de lugar. Quien dice el ambón, dice la pila bautismal, que aquí, por ejemplo, está en un lugar donde la gente no ve. Entonces, con las iglesias que tenemos que ver cómo hacer para que podamos cumplir la función que se pide. Por eso decimos que aquí en Luján, por ejemplo, donde los que guían, donde están, no se les ve. Entonces la iglesia no fue preparada para eso, hay que hacer lo que podamos, movernos un poco para que... O sea, la asamblea tiene que ver, de eso se trata, tiene que ver, los que estamos al servicio tenemos que poder llegar a la gente. Entonces, hay que, una cosa es decirlo aquí, otra cosa ya, en cada lugar tendremos que ir viendo de a poquito, ir aterrizando estas directrices, ¿no? Que solo estamos como esbozándose un poquito, pero que bueno, todo hay que tener en cuenta muchas cosas. El arte, la forma de la construcción de las iglesias, ¿ayuda o no ayuda? Eso todo hay que pensar. Yo quería hacer una pregunta porque yo a los 18 años guiaba la misa. Sí. ¿No? Y siempre la guié desde el ambón. Sí. Arriba, donde después se leen las lecturas, Sí. estaba ahí arriba y guiaba las distintas cosas. Sí. Digo, ¿por qué no se puede ahora guiar desde el ambón? No es que no se pueda ahora, nunca se pudo. Ah. No es que nosotros, o sea, no es que nosotros hayamos inventado la pólvora ahora y le decimos todo está mal. No, es que volvemos al principio. El que no sabe como el que no ve. O sea, las cosas, la iglesia las hacemos como podemos y con lo que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿estuvo mal que vos leyeras de ahí? No. ¿Que vos guiaras de ahí, Héctor? No. Primero, nadie te lo dijo. Vos no lo sabías. Todo el que guiaba desde ahí. Por eso digo, o sea, que... Por hábito. Claro,
cuando hay comunidades, por eso digo que a veces nosotros decíamos, guarda que esto depende de la comunidad que estemos hablando. Porque hay comunidades donde, yo le contaba a José Manuel que yo una vuelta, que yo cuando me tiento de risa es terrible porque no paro de reírme, así esté donde esté. ¿No? Y me pasó que no podía saber de dónde salía la voz del que guiaba. Yo estaba en una iglesia donde había ido la primera vez, estaría sentada mitad de iglesia para atrás, no podía, escuchaba una voz en off, ¿no? O sea, una voz en off implica que, como si escuchara música, ¿no? Y no podía ver quién hablaba. En un momento empecé a prestar atención para ver de dónde venía y no ubicaba porque la voz yo la escucho desde el parlante, no desde el que habla. ¿Sí? Esa es otra. Yo puedo hablar acá y el parlante está allá y ustedes están escuchando desde allá, no me están escuchando a mí acá. No saben dónde está mi cara. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante el hacerme ver? Porque todos me escuchan desde el parlante. Bueno, en esta iglesia todo muy lindo, fabuloso. Estaba el altar y había dos parecitas hacia el costado. El guía estaba detrás de la pared. Y en un momento, ¿saben lo que hizo? Sacaba la cabeza. No, yo no me imaginé. Sacaba la cabeza y decía, nos ponemos de pie. No le estoy mintiendo. Sentados. Procesión de ofrenda. O sea, yo les juro que me empecé a morir de risa y leían de ahí. Hacía todo el animador, lo animaba todo desde ahí. Bueno, que animaba, ¿no? Pero la comunidad estaba acostumbrada. El cable del micrófono era cortito, por eso. Claro, no sé por qué. Ya sabrás porque después más fui a esa iglesia y ni siquiera me enteré. O sea, pero aparte yo no tenía la edad como para ir y preguntar por qué le de ahí. A mí me daba la risa lo que hacía. A mí lo que me daba risa no era si la voz en off era en off, sino lo que hacía, el movimiento que hacía. No deja de ser original, ¿no? Por eso digo, o sea, yo andaba buscando quién era el que hablaba. Por eso les digo, o sea, eso es otra importancia desde los equipos. Que la gente no me escucha a mí desde donde estoy parada, sino de donde está el parlante. Si yo no me hago ver, la gente como quien no se entera nunca ni de quién habla, ni de dónde está hablando, ni a quién le está hablando. Porque imagínense que yo, en vez de hablarles a ustedes mirándolos, les hablara mirando allá al salón que tengo atrás. Qué lindo, ¿no? Hermoso. O sea, ¿no? Pero ¿se dan cuenta? Y por ejemplo, ustedes preguntan en este caso, ¿no? Entonces yo tengo que, o José Manuel, o el que le tocó estar acá, tiene que estar medianamente mirándolos a todos. Porque si no, lo vería quien levanta la mano o quien quiere acotar algo. Y no todos de ustedes levantan la mano. Pero me están mirando de una forma en que yo me estoy dando cuenta que quieren intervenir. ¿Se dan cuenta? O sea, no digo que volvemos a lo mismo. Con esto no se nace, se hace. O sea, para decir que el ambón es el lugar, o sea, el ambón tiene su función. Ahí se pone el escenario. Es el lugar desde donde se proclama la palabra de Dios. El guía tiene que estar en otro lugar. Y puede hasta tener un atril también, pero otro lugar. No, el ambón es el lugar de la palabra de Dios. Y nada más. Distinguir, y hablando del ambón, hay un leccionario. El leccionario es un libro, es la Biblia, pero fue hecho de una manera diferente, es más grande, tiene las letras más grandes, para favorecer la lectura. Entonces, nosotros estamos usando en varios lugares, en varias capillas, la liturgia mensual. Es un mal menor. La usamos porque el leccionario, como sabemos, son muy viejos y están desactualizados. Usamos la liturgia mensual porque tiene la lectura ya ahí en una traducción actual. Pero no es lo mismo leer, o sea, no queda bien usar tenemos que invertir en comprar leccionarios dignos, actualizados. Y tampoco está bien usar una hoja, a veces la usamos en las confirmaciones o así, una misa especial,
tenemos la lectura en una hoja. Para salir del paso está bien, pero no es ideal. O sea, leer en una hoja. O sea, el libro tiene su función. El leccionario tiene su función. Es porque entra por los ojos. Es diferente de una hojita que tenemos ahí. El efecto que hacen a la asamblea es muy diferente. A eso voy. Hacemos lo que vamos pudiendo. Estamos en la escuela de la vida, pero aspiramos a mejorar. Yo recuerdo cuando vino el padre Rafael, se llamaba el español que vino, se cayó en la escalera. Sí, él había dicho algo que nos hizo ver a quienes tenemos en cuenta también esto, ¿no? Que menos mal que aquí tenemos la hojita de los domingos, decía él, que no existe en otro lado, porque entre paréntesis en otro lado practican la presencia de los libros correspondientes. Pero la hojita reemplazaba eso muy bien, porque te servía a vos, la hojita la podías llevar, la podías tener y además usarla en la liturgia. Claro, o sea, el tema es, la hojita la vamos a usar en la liturgia cuando no tengamos, digamos, el último leccionario. Claro, ¿no? Sí. No cuando... Pero quiero decir que capricho, él ¿no? hizo esa salvedad. Ahora, eso sí nos ayuda mucho, lo que decíamos antes, el tema de tener la lectura antes leída, porque la tenemos. Claro. El que tiene la liturgia cotidiana, se la tiene. Incluso se podría crear en el grupo de la parroquia, que alguien tomara, digamos, la posta, de poner quizás hasta los textos de cada domingo. No todo el texto, pero por lo menos de buscarlo en la Biblia, ¿no? Para que toda la comunidad podamos participar de esto, de saberlo antes, ¿no? Lástima que no está Juan Carlos, que tiene el servicio de las guías. Sí, pero bueno, o sea, pero cualquiera de nosotros... No, yo lo voy a transmitir. Cualquiera de nosotros lo puede hacer. O sea, no pretendamos que el padre lo haga todo. El grupo de la parroquia son pocos los administradores, que está genial. Pero quizás pasar un flyer, alguien que se encargue de hacer un flyer, un papelito todo el domingo, lo pasa a quienes son los administradores y se pone ahí. Lectura del domingo que viene. Fecha del domingo, tenemos toda la lectura. Pero yo le decía, una vuelta acá en la diócesis nos pasó en el obispado, celebraba el chino, que puso la lectura, creo que puso las lecturas del día y era un santo o viceversa. No sabíamos dónde estaban los libros, no sabíamos, o sea, quien le tocó hacer esa parte la pifió, y el chino tuvo que terminar leyendo, es el obispo auxiliar para los que no saben, terminó leyendo desde un celular la lectura. Claro. O sea, ustedes no se imaginan la mirada cuando él se venía acercando de querer asesinar, que le estaba por dar un celular para que leyera la lectura. Pero como digo yo, era lo que había, la leyó de ahí, obviamente que después, no es que retome, tengan en cuenta eso, vamos a leer de un celular. ¿Se dan cuenta? La palabra está, pero no para leerla de ahí. ¿Sí? Ese es el tema. El tema es darnos cuenta de la importancia que tiene la palabra de Dios. Y quizás la importancia que tiene que tener en nuestra vida, porque antes nuestras familias no tenían esto que tenemos nosotros ahora de tener la Biblia en casa. Yo que uno con mi abuela ni siquiera se debe haber enterado mucho después, porque si ya les digo que empezó en latín, no creo que supiera hasta que no se tradujo a las lenguas vernáculas, o sea, de cada lugar, y aparte, hasta que se dio el permiso después del Concilio Vaticano II de que todo el mundo podía tener la palabra de Dios en la mano, porque antes no la podíamos tener, y estaba mal, y no, porque era así. Ahora tenemos el permiso y no lo usamos. Antes quizá la querían, ahora no la queremos. Pero bueno, es como todo. Y entonces, y otra cosa, para el que guía, o para el que lee, incluso hasta para el cura, y para mí principalmente, porque yo no puedo llegar a una comunidad y que me digan, lee o cantar o lo que sea, si no pruebo el micrófono. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa a mí en particular? Si yo voy y leo, llegué a la comunidad donde no voy nunca, una misa cualquiera. Entonces, como te conoce la gente, te dice, ¿no querés la lectura? Bueno, sí, voy, miro que está la lectura, fenómeno.
y no pruebo el micrófono, en cuanto yo diga lectura de, lo más probable es que se saque los tímpanos a alguien del lugar. ¿Por qué? ¿Qué me pasa a mí? Tengo una voz muy fuerte, de por sí. Entonces, si yo no pruebo el micrófono y no escucho cómo me escucho, no sé a qué volumen tengo que ponerme la voz con el micrófono. ¿A qué distancia tengo que tener el micrófono? Recién Juan Manuel me hacía señas como que lo arrimara. Sí, pero porque lo tenías. ¿Por qué? Porque si yo hablo así, miren cómo se escucha. Si hablo acá, miren cómo se escucha. No se escucha. Entonces, a cada micrófono hay que buscarle la vuelta. Si yo este micrófono lo pongo acá, no pasa nada. Quizás se escucha un poquito mejor, pero no pasa nada. Y eso porque yo tengo la voz fuerte. Entonces, si a no probar el micrófono le sumamos, miren todas las cosas que le podemos sumar. Que leo que me llaman a leer recién cuando llego. Punto 1. Punto 2. No sé de qué lado del leccionario está la lectura que me toca porque no me tomé el tiempo de ir a ver dónde está. Punto 3. Agarro el micrófono y con el miedo que tengo no me sale la voz. Es común que las personas que van a leer no estén preparadas, la mayoría, pero no estén bueno, preparadas para manejar el micrófono. Claro, pero el tema es lo que menos prestan atención es la posición del micrófono, la mayoría. Yo te entiendo, Juan Es una Manuel. pena, Te entiendo, Juan Manuel, pero el tema es ese tema, ¿sabes por qué viene? Por el miedo. Aparte, hay gente que jamás habló en el micrófono y no tiene por qué hablarlo. Pero si yo le digo un tiempo antes, viene, mira la lectura, se sube al ambón, yo me tomo el tiempo de decir, a ver, decir la primera frase nada más. O empezar a hablar para ver cómo yo calibro el micrófono. Ya le estoy dando una seguridad a la persona. ¿Se dan cuenta? Primero, le mostré cómo me subo. Segundo, le mostré dónde está la lectura. Y tercero, le dije, a ver, vamos a probar el micrófono para ver cómo sale tu voz. Porque hay una realidad. Si yo, cuando leo, no me entiendo, la gente no me entiende. Si yo no me escucho, cuando estoy hablando, la gente no me escucha. Tengo un palito acá, mire, si yo hablara así. Hola, papá. No. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa. Pero la gente, volvemos al principio, no tiene por qué saberlo. Nosotros que estamos medianamente metidos en el estofado, somos los que tenemos que darle seguridad a esas personas para que vean. ¿Se dan cuenta? Lo importante es darnos seguridad entre nosotros. A veces la seguridad es solo estar al lado, sin decir nada. Y otras veces es mostrar, ser un poco, no hincha, pero catequista. Decir, vení, vamos a mirar la lectura, juntos. No anda a mirar la lectura. Vamos a mirar la lectura juntos. ¿Ven que es diferente? Ah, no, vos lees, Marisol, anda a leer la lectura. Y anda a mirarla. No. Vení, vamos a mirarla juntos. Porque yo sé dónde está. Entonces le muestro a ella y ya le doy seguridad. ¿Se dan cuenta? Eso ya suponiendo que él ya viene preparado, ya se la leyó en casa. Durante la semana la estudió, la rezó. Pero ahora tiene que visualizarla en dónde va a leer. Aunque es la misma traducción, no cambia ninguna palabra. Pero tiene que saber está a la derecha, está a la izquierda. Si hay una letra roja, él no puede ver la letra roja. Eso tiene que verlo, porque de repente va allí va a leer todo, hasta los números. Había uno que leía los numeritos, 25, después 26. No, eso los números no se ven. Bueno, otro que leía la letra pequeñita que está abajo. Que leía de una Biblia, leía la letra pequeñita, que eran las explicaciones, ¿no? A ver, ¿para qué mostramos eso que estás diciendo? Mire. Sí. Para que no lo saben. ¿Ven esta Biblia? Tiene letra grande arriba y letra pequeña abajo y una línea en medio. A ver, tiene letra grande arriba, una línea y letra pequeña abajo. Bueno, la letra de arriba es el texto. Después, de la raya para abajo, que cambia la letra, incluso cambia la letra. Bueno, es la explicación del texto. Alguna explicación, alguna cosa que necesite el texto para que el que lea se entere, ¿no? Entonces, cuando uno no lo sabe, tiende a seguir leyendo para abajo.
Imagínense que yo pongo esta lectura en esta Biblia en el ambón o en una celebración en las casas, que nos ha pasado, pero no porque queremos, sino porque no sabemos. Por eso nos metemos al trabajo de mostrarles, ¿no? Y sigue leyendo. Y cuando uno está en una celebración informal, por decirle, uno lo puede parar y decirle, no, cuidado. Pero cuando ya quedó expuesto a la mente, ¿cómo lo parás? O eso que dice José Manuel, que otra cosa, si leen de la Biblia, recuerden que la Biblia también tiene números. Tiene el capítulo y los versículos. Claro. También ha pasado que alguien empieza a leer y dice 1, porque el capítulo 1, versículo 1, donde empieza. Y empieza. Libro del origen de Jesús, 2. Si yo no le aviso, esto pasa. Sobre todo si leo de la Biblia. O sea, en realidad reconocemos que estamos tomando, digamos, ejemplos bastante agrandados. Pero que los vemos. Yo, en mi caso, lo he visto. O sea que, y es normal, o sea, si estamos en una reunión de una casa y tenemos la Biblia, pues a lo mejor le dice, lea usted, pues la persona nunca leyó y lee todo lo que ve, es normal. Menos mal que en la iglesia los leccionarios no tienen los numeritos. Después, miren que las personas que están sentadas escuchando, su comprensión es más lenta que mi lectura. Es decir, yo al leer con los ojos, y si la voz acompaña a los ojos, va más rápido que lo que la gente puede escuchar, acompañar. O sea, la gente para entender es más lenta. La vista corre mucho en el que lee. El oído, la comprensión del que escucha es más lenta que mi lectura, entonces no consigue acompañar. Eso dicen los que saben, yo nunca me he dado cuenta, dicen que la comprensión del que escucha es más lenta porque él no tiene el texto, no lo va viendo, solo escucha. Entonces tiene que ir escuchándote, si vas muy deprisa no consigue. Entonces dicen, mira, no te vas a equivocar si vas despacio. Nunca te equivocarás. Si vas despacio, no te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque vas a permitir que la persona acompañe la lectura. Fíjese eso, que estamos dando un servicio para que la gente, el que está sentado, comprenda. Entonces, leer despacio. Pronunciar bien. No estamos hablando en una conversación, que ya sabemos lo que va a decir. No. Si no lo dices, la gente no entiende. Pronunciar las finales, no las comas. Las finales no bajes la voz. La sílaba final de cada palabra hay que pronunciarla. Por eso que el lector no se improvisa. Se aprende. ¿Yo puedo decir algo? Sí. Yo hice un curso de radio y locución. Y a mí me ayudó muchísimo. Venían personas, esposas de pastores o gente que trabajaba en iglesias evangélicas. Y el profesor nos mandaba leer un texto. Y lo que nos decía, tú hablabas, José Manuel, de letrear. Él nos hablaba de vocalizar, abrir la boca, vocalizar. No tener vergüenza abrir la boca, porque a veces hay gente que lee entre dientes y no se le entiende nada. Bueno, entonces, él mandaba leer un texto. No, así no. Párate y vocalizar. No, así no. Vocalizar. Abrir la boca. Abrir la boca. Hacer ejercicio en la casa. No hables entre dientes. No saben lo que me ayudó a mí ese curso y la práctica que nos hizo hacer.
Y en la casa la hacíamos también. Dicen que Sócrates fue un gran orador en la cultura griega y él era medio tartamudo. Me decían, cuando yo era chico en la secundaria, que él hizo todo un tiempo de ejercicio en su vivienda para, dice, que hasta metía piedritas en la boca para poder ayudarla. Él fue aprendiendo a decir, a vocalizar. No nació orador, se hizo. Pero se puede llegar. Hoy tenía que estar aquí con el micrófono Lilia, pero habíamos preparado todo con ella, pero anoche falleció un amigo, como un hermano, y está en el entierro. Murió de muerte súbita. Entonces, ella, Lilia, ella nos contaba, y se lo contará a ella otro día, nos contaba que ella empezó hace muchos años trabajando de telefonista en una radio. Bueno, hizo durante años. Y después la locutora de la radio dejó el trabajo. Y el jefe le dijo, vos quiero que tomes la posta. No, pero yo soy telefonista. Dice, pero vos tenés el don. Fueron conociendo que ella, como auxiliar y como telefonista, tenía un don natural para la comunicación, por su natural de hablar. Entonces, de ahí ella pasó a ser locutora, todo por radio, nadie la ve. Es una radio que cubre la zona de Santiago del Estero, que son sus pagos, y la adoran. Nadie la conoce, es por su voz. Todo es radio. Entonces ella nos hablaba de eso. Ella tiene un don natural para la vocalización, para la expresión, el tono. Lo que decía Marisol ahora, de vocalizar, es lo que a muchos nos falta, porque no tenemos el don natural, pero podemos desarrollar. Como Sócrates, que aprendió a ser orador, y no tenía un natural que le favoreciese, pero se esforzó mucho. Entonces no tenemos que desanimarnos ninguno, pero sí ponernos en la escuela, ir dando pasos. Bueno, sí, Félix. También nos ayuda mucho es hacer muecas para ir aflojando los nervios. Entonces nosotros vamos a poder vocalizar bien. Y la respiración, porque muchas veces respiramos por la boca y más en tiempo frío nos afecta a las cuerdas vocales, nos afecta y vamos bajando el tono, nos vamos quedando afónicos. Es muy importante respirar por la nariz, acumular y largando la boca para que la voz salga hacia afuera junto con el aire. Y cada coma, cada punto seguido, cada punto aparte, vamos inspirando por la nariz, llenando el estómago de aire. Bueno, vamos a hacer un cortecito ahora porque la verdad que está para mate cocido. Entonces seguimos. Algo que también hemos notado en que nuestros hermanos evangélicos nos ganan por antonomasia es que entre los equipos que tienen ellos, ¿no?, de audio, y en la forma a veces en que exageradamente hacen las cosas, se entienden, entre comillas, quizás mejor las cosas. Pero también es de nosotros de nuestro lado ponerle onda. Ahora, todo lo que venimos diciendo hasta ahora tiene algo que se llama, sobre todo el que no solamente que le toca la primera vez, porque a mí me toca acá, me pongo acá, me pasa lo mismo. Y es lo que se llama el pánico escénico. ¿A alguno le suena? Que es, entre más rápido suba y más rápido me vaya, mejor. Y claro, si uno no hace el hábito de subir despacio, de darse el tiempo, claro, a veces me dicen, termina de leer la lectura y dice, palabra de Dios. Y yo digo, no termine de decir palabra de Dios. Y yo digo, claro, porque no, el tema es, ¿qué es el pánico escénico? Tener miedo a equivocarme. Eso es. Estar inseguro de mí y tener miedo a equivocarme. Entonces, en un apunte que encontramos por ahí, decía que usáramos el pánico escénico al revés.
O sea, ya que el pánico escénico lo que nos hace es tener miedo a equivocarnos, bueno, invirtamos esa energía en prepararnos. Entonces, si yo estoy preparada, tengo menos posibilidad de equivocarme, aunque quizás me equivoque y no pasa nada. El tema es cuando... Otra cosa, o sea, eso es cuando uno está acostumbrado, ¿no? Pero ponele, estamos en la misa, llegó alguien que no viene nunca, quizás lo he visto leer en algún lado, y le invito a leer la palabra, y no hago todo esto que decíamos de venir, mostrarle la lectura que la lea antes, ¿no? Y la persona se dio vuelta a la hoja, lo que quieran, lee otra cosa. El cura, con toda su amabilidad, viene y le dice, no, pará y seguí en otro lado, ¿no? Pero esa persona quedó marcada para siempre, que no se sube más ahí arriba, ¿eh? No va a haber Cristo que lo suba otra vez. ¿Se dan cuenta? O sea, también el riesgo que corremos de hacer que una persona no quiera volver a leer jamás en su vida, y quizás hasta ni viene más a misa porque le dio tanta vergüenza que, como se llama, no, hasta se cambia de comunidad con tal de que nadie se entere del papelón que pasó. Y a veces los culpables somos nosotros, los que, entre comillas, preparamos la celebración. Marisol se le está cayendo todo porque gato con guante no caza ratones. Y está con guante intentando manejar el libro. Es el pánico escénico. No, ella tiene frío en las manos, entonces se dejó porque lo guante. Entonces, ¿se dan cuenta? Por ahí el lío que armamos y que le armamos a la persona. Y quizás esa persona tiene muchos dones para explotar, pero nosotros se lo explotamos en la cara. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Y por eso digo, o sea, no es lo mismo leer una cosa que leer otra, no es lo mismo proclamar que leer, pero siempre habiéndolo practicado antes. O sea, por eso digo, o sea, ninguno de nosotros puede no leer. Cualquiera que esté en la celebración puede leer, sí. El tema es que los que preparamos la celebración se lo vamos a hacer por una previa. Sobre todo si lo vamos a alargar, sobre todo por primera vez. ¿Por qué? Porque le vamos a enseñar alguna técnica, algún tip. Yo le contaba a Juan Manuel recién que yo tenía 19 años la primera vez que no me dijeron si quería leer. Tenía que leer. O sea, así era el asunto. Me acuerdo que una hermana que estaba conmigo me dijo, Amelia, entra mirando el piso. Primera vez, ¿eh? Cuando te sentés, mirá al sacerdote, no mires la catedral llena. Pero llena. Y me dice, no mires la cantidad de gente que tenés adentro. Vos hasta que te toque leer, mirando el piso. Cuando subís, porque encima había 2 escalones para subir a donde ibas a leer, me decía, no mires a la gente, mira el libro. Cuando vayas a decir palabra de Dios, ahí mira a la gente. Porque era mi primera vez que leía, la primera vez en esa situación, y en cuanto yo viera la cantidad de gente que había adentro, yo me pegaba la media vuelta y me iba. De él. ¿Se dan cuenta? Y encima en catedral. Una catedral grande, 3, 4, 5 veces más grande que la de Merlo Moreno, y llena de gente. Entonces, imagínense, no me subo nunca más. Y después fue bueno empezar a hacer el proceso de que te tocaba leer ahí casi todos los domingos, porque ahí no se cambiaban mucho los lectores. Por eso digo, o sea, todo tiene que ver cómo hacemos que la persona se anime a leer o no, y qué tips le podemos tirar de lo que a nosotros nos pasó la primera vez que leímos, o la primera vez que nos paramos ahí adelante. ¿Se dan cuenta? Y también, o sea, de la preparación. La preparación remota, y que si me equivoco, no pasa nada. Y en eso de que me equivoco, hay una cosa que a veces nos suele pasar, que es que al más experimentado le pasa. Que es que no me doy cuenta, y en vez de leer la primera lectura, leo la segunda, o en vez de leer el Salmo, enganché la segunda lectura, porque están en la misma hoja, y no fui a verlo. ¿No? Y me doy cuenta.
de que me pifié la lectura. ¿Se dan cuenta? Me di cuenta sin que nadie me lo diga. Ya me di cuenta que la lectura no era porque no era la que había practicado. Pero ya dije 2 frases. Bueno, paro. Doy vuelta a la hoja, busco la que me toca y empiezo de vuelta. No, intenten en ese momento no ponerse nerviosos, de pensar, ¿y cuál me toca? No, tómenlo con naturalidad. Cualquiera se puede equivocar. Hasta el cura. Porque a veces el evangelio empieza igual de un domingo al otro. Y el evangelio, como dijimos, por ejemplo, en este caso es Lucas todos los domingos. A veces empiezan todos, por ejemplo, algunos 2 domingos seguidos, y Jesús les dijo. Y por ahí, el que marcó la lectura o el que dio vuelta a la hoja, dio la vuelta a la hoja, y él llega a decir, y se va a dar cuenta cuando lea el segundo renglón, cuando empieza el texto. Amelia, ¿no es Marcos este año? Perdón, Marcos. ¿Qué dije? Lucas. Bueno, Marcos. Que yo estoy en un año adelantado. Entonces, ¿y él qué tiene que hacer? Dar vuelta a la hoja, empezar a vuelta y empieza de vuelta. O sea, o preguntar al que está o preguntarle, o a veces me mira como diciendo, ¿es esta? Porque al cura también le puede pasar. A ver, Felipe. Tampoco decir perdón. No, Bueno, no seamos tan exigentes con la gente. Uno cuando se equivoca, la arregla como puede. Que quedaría mejor dar vuelta a la página, hacer silencio y empezar de vuelta, poner. Quizás la gente no sepa qué estamos haciendo. ¿No? Y a veces el perdón, bueno, si no sale de corazón, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco busquemos el robot. Eso es otra cosa. No somos un robot. Entonces, el robot le ponemos lo que tiene que decir y dice exactamente lo que tiene que decir. Nosotros no. Entonces, cuando me equivoco, bueno, yo reacciono de maneras diferentes. Con que solo logremos no ponernos nerviosos, dar vuelta a la hoja y buscar dónde comienza. Si dije perdón, y bueno, es lo que hay. Porque si no me voy a poner más nervioso todavía. Sí. Yo vuelvo a lo mismo. O sea, la gente viene a la iglesia para orar, para encontrarse con Dios. La gente vamos a la iglesia para encontrarnos con Dios. Pero, a ver, somos responsables del ambiente que se va creando y cómo intervenimos para ayudar. Por ejemplo, no se pasa de un ruido, de estarnos comunicando, a empezar la reunión. No se pasa. Es que los procesos humanos son más lentos. O sea, si hay un murmullo en la iglesia, hay que pedir silencio. O sea, la asamblea tiene que haber un corte entre el murmullo y empezar. Tiene que haber un corte. Porque eso, si no, se va prolongando y no ayuda. Entonces, pedir el silencio, ahí cuando se dan las informaciones, que ya hemos hablado de eso, para los celulares, pero tiene que quedarse el silencio, porque va a empezar algo diferente. Entonces, ayudar a la asamblea a ese paso. Sí, es importante, porque a la asamblea no automáticamente pasa al otro. No, necesita silenciar. Ahora empezamos. Y ahí los guías se van a encargar de introducir. La otra cosa. ¿No? Hay gente que viene a la iglesia, hay gente que viene por primera vez, pero hay gente que viene, pero no comulga, por motivos diversos. Lo que se van a llevar para casa es la palabra que oyeron, la palabra que escuchan. Dios les va a llegar por el oído, no por la comunión. Entonces, es muy importante el servicio que hacemos, porque de eso depende que la persona vuelva a casa llevándose a Cristo, en Cristo palabra. Es como cuando Cristo pasaba por los pueblos y las personas le escucharon.
volvían para su casa diferentes. Se encontraron con Dios en Jesús. Lo mismo pasa hoy. Lo mismo pasa hoy. Ese servicio es importantísimo. Aprendamos de los evangélicos. Ellos no tienen Eucaristía. Tienen el servicio de la palabra. ¿Eh? No tienen presencia real de Cristo. Nosotros tenemos. Pero la liturgia de la palabra está desde el inicio de la Iglesia y ya viene del Antiguo Testamento. No podemos atropellar la liturgia de la palabra, lo importante es que después comulguen. No, no. Es que la comunión está preparada por la palabra. Es el primer plato. La palabra prepara lo que viene después. Es muy importante. No hablaremos, no insistiremos nunca demasiado. Sí, y algo también importante también es que ¿vieron una obra de teatro? Una obra de teatro cualquiera. Yo no cogí el teatro, pero bueno, alguno que haya sido el teatro. Todas las noches es la misma obra, ¿no? Cuando sé, 10, 12, 15, no sé cuántas veces pueden llegar a ser la misma obra seguida, ¿no? Bueno, pero nosotros tenemos cada 7 días una misa que no es igual a la anterior. Primero, no es el mismo auditorio. Segundo, no soy yo el mismo. Tercero, el cura puede ser uno o puede ser otro, o no puede haber celebración. Entonces, si ellos, para hacer una obra de teatro, digamos, y vivir de eso, ¿no? ¿Cuánta preparación nosotros para todos los servicios, Llámese el que canta, llámese el que lee, llámese el que guía, el animador, llámese el cura, llámese el que lleva la selección, todos los que participamos, incluso la comunidad que viene y se siente a escuchar. ¿Cuánto más preparación nosotros que no estamos haciendo una obra de teatro? Y Jesús se hace presente y real en el altar. O sea, no sé si llegamos a tomar la dimensión de lo que estamos viviendo y a qué nos estamos comprometiendo. Y cómo Dios se vale de nosotros. Porque no tengo otras manos sino la tuya, no tengo otra voz sino la tuya. Jesús ahora tiene nuestras manos, nuestros pies, nuestra voz, nuestros gestos. Cada uno de nosotros tendrá, como se llama, dones diferentes. Yo que escuché el otro día a Jorge, pero escuché por lo que quedó grabado, no da lo mismo que yo venga acá y les diga, buen día, qué alegría de estar con ustedes. Que yo venga y le diga, qué lindo que están acá, que vinieron otra vez con el frío que hace. ¿Se dan cuenta? Cambia. Y dije lo mismo. Pero el tema es que lo dije con mi cuerpo y creyéndome lo que dije. Porque sinceramente esta mañana eran las 9:15 y le mando un foto de Manuel. Estoy sola en no sé qué, estoy sola en Cáritas. Y me dice, ay, voy a darte el curso. Porque un frío que hace, deseamos para que no viene nadie. Gracias por lo que vinieron. Pero ven, ¿se dan cuenta? Y cómo cambia la forma en que yo me acerco a la gente. Y también la forma en que la miro, aunque a veces no la mire. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay mucha gente. No puedo estar mirando como los miro a ustedes, que son 10, 12, cada uno en el rostro. Pero sí puedo panear. O sea, levantar la vista. Lo que no quiere decir es que si no me sale naturalmente, nos van a enseñar a leer así. Cuando un punto aparte, hago un corte, levanto la vista. Bueno, si nos sale naturalmente hacer eso, fenómeno. Si no nos sale, no lo hagamos, porque queda muy duro y se nota. Es preferible proclamar bien a tener muchos recursos de si levanto la vista, si no la levanto, si miro el texto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Démosle más importancia a que la lectura se escuche y se entienda, que quizás a muchas cosas que no nos van a salir espontáneamente. Menos si nos agarra el pánico escénico. ¿No? Entonces, intentar poner lo mejor que tengo dentro de mi pobreza y no intentar hacer lo que hace el otro, porque el otro es el otro. O sea, cuando le preguntábamos a Lilia cómo ella se prepara para
una peña, por ejemplo. Y Lidia nos decía, dice, primero dice, yo sé quién canta, a quién voy a presentar. Me sé el nombre de todas las personas que van a subir al escenario, los he saludado antes personalmente, y sé qué instrumento tocan. Es como decir, me decía, es como que tomo familiaridad con quien voy a presentar. Entonces, cuando el que sube, ya me ve a mí, ya me conoce de afuera. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice, se establece una comunicación con el que toca y una comunicación con quien está en el frente. Yo nunca lo que me hubiese ocurrido. Pero nos lo contaba así. Entonces, si nosotros tenemos un a favor nuestro, nos conocemos entre nosotros, aunque sea sabemos que todos los mismos niveles. ¿Sí? Y por otro lado, empezamos a cultivar estas pequeñas cositas. Imagínense qué celebraciones podemos llegar a hacer. No porque busquemos la perfección por la perfección misma, sino por la importancia de que el hermano se lleve algo. Quizás no se llevó nada de la palabra. Se lleva el que el animador le dijo, buen día, qué grande que estés aquí hoy. Y se llevó eso. No se llevó ni la lectura, no se llevó lo que dijo el cura, nada más que eso. Y quizás eso hizo que haya un clic en la casa y decir, ¿cómo recibo yo a mi familia cuando viene a casa? ¿No? O en mi trabajo, ¿cómo llego y digo buen día? Fue una enseñanza sin preverla y sin tenerla pensada. ¿Se dan cuenta? La importancia de todo lo que todo nuestro cuerpo y nuestra voz dice en la celebración. Porque a Jesús, el que me diga que lo vio, yo no lo vi nunca, en persona. Lo vemos en el pan y el vino, nuestra fe, por fe creemos, y de hecho es así. Pero, digamos, en persona, con 2 pies, no lo vimos nunca. Sin embargo, creemos, sí. Sí, no, pero yo me refiero a ver a Jesús así, o sea, Jesús. No lo viste nunca. Entonces, claro, o sea, pero si vos, como decimos, Alicia, ¿no? Bueno, me voy acordando los nombres. Alicia, si vemos a Jesús en el hermano, cuando yo me pongo a programar la lectura, sé que le estoy leyendo a quién, a mi hermano. Y que en ese hermano, el que me está escuchando también es Jesús. Y que el que está hablando también es Jesús, porque Dios también está en mí. ¿Se dan cuenta cómo vamos hilando todo y viendo cómo va todo junto? Por eso el tema de usar la comunicación. Y esto lo vamos a usar en las celebraciones, sí. En la misa, sí. Pero también en la tarea diaria. También si damos catequesis. También si, no sé, estamos en la pastoral social, al entregar los alimentos. ¿Cómo me comunico yo con la gente? ¿Cómo la recibo? ¿Cómo me enojo? O quizás hasta cómo pongo límites. Porque no está mal poner límites. El tema es cómo lo pongo. O cómo me excedo. ¿Se dan cuenta? Todo tiene que ver en cómo yo lo hago. Pero primero cómo yo me lo creo. Sí, si yo no me lo creo primero, por más que lo intente hacer, no sale. ¿Sí? Entonces, no sé, José Manuel, ¿alguna cosa que me haya saltado? Sí, no. Creo que más o menos es lo que teníamos previsto. Más atrás. Más atrás porque te lo No está de más irnos formando en la Biblia. No está de más. Ojalá le pidamos al SEU que nos ayude en eso, ¿no? Una formación bíblica. Por ejemplo, para lectores, para lectores y para todos. Pero lectores en especial. Es que cuando voy a leer la primera lectura, yo me puedo encontrar lecturas muy diferentes. Porque el Antiguo Testamento tiene varios tipos de literatura. No es lo mismo
la poesía no es lo mismo que una narración de la historia que va contando historia. Moisés en el desierto iba. No es lo mismo un profeta, Isaías, que es oráculo de Yahvé. Dios le dice, que un libro de la sabiduría, que está hablando de la sabiduría de la vida. O sea, en la primera lectura yo tengo que adaptarme y tengo que ver qué es lo que voy a leer, porque no es lo mismo leer a un profeta que leer una narración que va contando. No es lo mismo. La forma de leer tiene que ayudar a la comprensión. Entonces, eso no se ve de repente, como que tienen que dar información sobre los libros de la Biblia, que son diferentes. Es diferentes tipos de literatura. Claro, por eso vos decís, por eso él dice el tema de que tengamos que preguntarle, ahora cuando venga el censo lo podemos enganchar con alguna cosa bíblica de esta. ¿Por qué? Porque no tengo por qué saber qué es un profeta. O sea, si nunca me lo han dicho, no tengo por qué saberlo. No tengo por qué saberlo. O sea, si no tuve la posibilidad de ponerme, de que alguien me explique, porque no solo es leerla, es que alguien te vaya explicando y aún así, cada vez que la leas le vas a encontrar una cosa nueva para preguntar. Porque Dios, viste que Jesús dice, y le iba diciendo en la medida en que ellos podían comprender. Bueno, de un texto que yo lo puedo leer 28, dice, les cuento con Roxana lo que nos pasó la semana pasada. Estamos preparando un encuentro, esto de las casas que preparamos, y el evangelio que íbamos a leer era el del hijo pródigo. Aquí tenemos la primera entrada, digo, Roxana, lo conocemos. Como diciendo, no lo leamos, adelantemos. Y después dije, no, leámoslo. Y leerlo entre nosotras dos, porque no éramos lo único que estábamos, a veces somos más, fue ver esa lectura muy diferente, porque éramos otras personas diferentes en las que y fue muy diferente cuando lo leímos en la casa, el mismo evangelio. ¿Por qué? Porque ese evangelio iluminaba lo que estábamos viviendo en ese momento en esas casas. Y el día que lo preparamos, iluminaba nuestra vida. ¿Se dan cuenta la diferencia? No, o sea, no, pero volvemos al principio. No tenemos por qué saber lo que no tuvimos oportunidad de aprender. Pero todo se puede aprender. Entonces, ahora, si todos le pedimos en cuanto llegue al CEU, le dejamos que respire, ¿no? Al otro día. Ya respiró mucho, me parece. Y ver cómo está, y quizás, no sé si este año o el año que viene, pero que nos ayude un poquito en esto, que tiene más el don de esto. ¿Para qué? Para que podamos como comunidad también aprovechar lo que tenemos en casa. Porque ya que tenemos a alguien que se dedica medianamente a la Biblia en casa, bueno, que venga y nos ayude a todos. Le digo, no es nada gracioso pararse de este lado. Pero bueno, si uno tiene algo que decir, de algo que enseñar al otro y algo que aprender, porque otra cosa, cuando uno prepara algo, siempre aprende algo. El primer evangelizado es uno. La vista corre más rápida que la voz. Yo, en la misa diaria vienen personas que no son lectores en los domingos, que yo me doy cuenta. Son lectores que leen ahí en la semana, pero no leen en la iglesia. Entonces, la vista corre más rápida que la voz. Entonces, corre la vista, pero la voz no consigue vocalizar. Entonces, las palabras no se pronuncian, se comen. Porque la vista corre rápida y no se da tiempo a la pronunciación. Lo que decías, Marisol, de la vocalización y las finales es muy importante. Y bueno, hermanos, es una escuela todo esto. No estamos aquí delante como profesores.
hemos leído cosas y bueno, y tenemos lo que hemos ido aprendiendo en la vida, pero somos aprendices. Y bueno, ofrezcamos a los demás lo que vamos aprendiendo con mucha paciencia. Estamos formando una comunidad. Perdón, padre. Sí, Martita. ¿Puede decir, Félix, lo que decía lo que nos decías de cómo... Habla, que se escuche. Es gesticular, mover la boca, hacer mueca. Mover para aflojar los nervios, para aflojar los músculos. Eso es para poder tener buena dicción, poder abrir la boca. Girale. Vení, Félix, vení. Vení para acá. Vení para acá. Vení, Félix, porque si no... Bueno, yo no voy a lo que hace Félix, sino... Lo que dice Félix es hacer esto. Mover así la boca. Sí. ¿Sí? Y otra, para palabras difíciles, es aprendernos a decir trabalenguas. A ver. Esa es me sale, esperando que no lo hago, pero tres tristes tigres comían trigo. Bueno, eso ayuda un montón a destrabar la lengua. ¿Sí? La respiración también. Otra cosa que decía Fede también es la respiración. O sea, si yo en este momento me viene a decir que lea la lectura y tengo gripe, no voy a conseguir hacerlo. Primero porque me siento mal. Y segundo, porque mi capacidad torácica no recibe aire. Entonces, si yo no respiro en el punto, no llego. Se lo puedo decir, cantando pasa lo mismo. Hay canciones que yo me digo, no la puedo cantar sola, me tiene que ayudar alguien. ¿Por qué? Porque no hay lugar para respirar a menos que alguien haga una segunda voz. Y no hay forma. Y si no, yo cuando termino el canto, agotadísima. Porque estuve todo el tiempo respirando mal. O sea, intentando mantener el aire que necesitaba para hacer la segunda voz y respirando poco y mal. ¿Se dan cuenta? O sea, a todos nos pasa. Pero son cosas que vamos a ir aprendiendo. O sea, sí. Sí. También los locutores hacen y, o sea, destapan las cuerdas vocales. No sé en qué momento, porque eso no lo podemos hacer en la iglesia en ese momento, pero en un momento hay que destapar. Entonces nos decía el profesor, hagan eso, o sea, destapen las cuerdas vocales. Fíjense, así. Claro, lo que pasa es que cuando uno empieza a hablar, las cuerdas, por ejemplo, a la mañana, o sea, a mí todo el mundo se ríe. Hace dos semanas atrás que yo estaba hablando y le decía a la gente, estoy para cantar un tango pero impresionante. No podía llegar a la nota ni marear. Después, durante la misa, como uno fue empezando a usar las cuerdas vocales, la boca se va, la garganta se va. Y yo le contaba a ellos que en la parroquia donde yo estaba antes, la última parroquia, nosotros teníamos misa a las 9 de la mañana. ¿No? 9, no 10 y media, 9. Y estábamos los 4 o 5 que nos encargábamos de los cantos, porque el resto no, 1 hora antes todos los domingos para cantar las mismas canciones. Por ahí teníamos una nueva, el resto no las más siempre. Pero esa hora que pasábamos nosotros cantando, buscándole una cosa, buscándole la otra, los instrumentos, ayuda un montón. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a cantar en la misa, ya teníamos las cuerdas vocales calientes por un lado, y por otro lado, ya sabíamos de memoria otra vez el texto que íbamos a cantar, porque a veces se te olvida. Primeramente a mí, o se te olvida la melodía. No se te olvida cuando se te olvida la melodía. Pero por eso digo, o sea, todo hace ¿a qué? A práctica. O sea, podemos hablar un montón de cosas. Por ejemplo, yo puedo estudiar arquitectura, puedo estudiar cocina, pero si no cocino o no construyo una casa, no aprendí. Tener la teoría, que puede ser perfecta, y la práctica. Pues nos quedamos con esa pregunta. De aquí para sábado que viene, ¿cómo vamos a poner en práctica lo que estamos hablando durante ya 9 sábados? ¿Cómo podemos eso implementarlo en el día a día de nuestra pequeña parroquia? Incluso
ya terminando, yo les diría que nos harían un favor muy, muy grande, les diríamos de corazón, si se tomaran el tiempo, 10 minutitos, para decirnos, escrito, porque oral no lo vamos a poder hacer, ¿qué les quedó de cada cosa que hemos hablado? ¿Qué les sirvió? ¿Qué les parece que quedó corto? Que quizás quisieran saber más. Y por otro lado, lo que decía José Manuel, ¿cómo les parece, obviamente no todos juntos, que podríamos ir implementando todo esto? ¿Cuál sería el método? ¿Sí? Porque ya nos queda el sábado que viene y el otro. Y se termina. 2 nos quedan. Entonces, pedirles eso a los que están acá y a los que quizás nos están acompañando siempre desde el Facebook, desde el YouTube, porque no pueden estar presentes. Si nos hacen llegar eso por un mensaje privado o traten de escribir, no mandarlo en audio porque nos cuesta después bajar el audio a escribirlo, nos es más fácil leer. En un papel o en un mensaje privado a José Manuel, a mí, a Roxana, a quien quiera. ¿Mensaje escrito? Mensaje escrito en papel o mensaje escrito de texto en el celular. Como quieran, como les sea más fácil. Diciéndonos eso, ¿qué les sirvió? ¿Qué no? ¿Qué les gustaría más seguir aprendiendo? ¿Y cómo les parece que alguna de estas cosas podríamos implementarlas medianamente ya? ¿Qué nos faltaría un tiempo para hacerla? Lo que ustedes nos quieran comentar a nosotros nos ayudaría muchísimo. Porque es la primera vez que nos largamos a hacer una cosa de esta. Entonces, si no tenemos el eco, no nos enteramos. Sí, porque ya estamos queriendo aterrizar esto. Ya estamos mirando las capillas. Entonces, somos nosotros, ustedes y nosotros, los que hemos estado estos 9 sábados. ¿Cómo podemos ahora implementar eso? Necesitamos también su eco. Nosotros también estamos leyendo, reflexionando otras experiencias. Incluso también el hecho de cómo se lo vamos a comunicar a nuestras comunidades. ¿Sí? Porque también tenemos eso, quizás que ya no vino, porque por cuestiones X. No juzgamos a nadie porque vino o porque no vino, da igual. Pero, sí de parte de nuestra, como con mucho amor y dulzura, empezar a poner alguna cosa de a poquito, una cosa hoy, una cosa dentro de 2 domingos, y empezando a hacer esto. Así que bueno, por el día de hoy les damos muchas gracias por el aguante. Gracias a ustedes. Y bueno, esperamos, si nos hacen ese gran favor de darnos el eco, se los vamos a agradecer enormemente. Así que muchas gracias y Dios mediante nos vemos el sábado que viene. Muy bien. Gracias. Gracias. Mi teléfono. Gracias. Bueno, No, igual.